Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10. En esta mañana nos corresponde estudiar el último versículo de este capítulo y encerrar o terminar todo lo dicho hasta aquí por el sabio rey Salomón. El texto dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Ese es el texto que nosotros tenemos en esta mañana para estudiar. Es un texto que sintetiza todo lo que ha venido diciendo el rey Salomón, especialmente con relación a la maldición o las consecuencias o la tragedia de tener malos gobiernos o malos gobernantes, o personas que ejerciendo autoridad no tengan las virtudes adecuadas para hacerlo. El rey Salomón, en toda la gran parte final del capítulo 10, se dedicó a describir cuál es el carácter de un verdadero gobernante para el bien de una nación, pero también describió cuál es el gobierno malo o las actitudes malas de un gobernante que, estando en el poder y teniendo la responsabilidad de servir a la nación, obra mal, con ambición, con pereza, con falta de autoridad, con falta de sobriedad, y entonces esa es una gran tragedia para la nación. Recordemos que el rey Salomón ya nos dijo: bendita la nación que tiene un buen gobernante. Sí, bendita, bienaventurada la nación que tiene un gobernante austero, humilde, sencillo, noble, con buenas virtudes y con buena capacidad de ejercer autoridad, y especialmente que tenga el temor de Dios. Pero también nos dijo: maldita la nación, o ay de la nación, o pobre la nación, que tiene un gobernante joven, que es borracho, que es comelón, que no tiene temperancia, que no tiene dominio, que no tiene sabiduría, que no sabe aceptar consejos, sino que delira todo el tiempo y que es beligerante, y que en lugar de servir a la nación, que es la forma o la misión para la cual fue puesto, termina sirviéndose de ella y destruyendo la nación. Todo eso nos ha venido diciendo el rey Salomón, para resumir ahora o decir o concluir con este versículo lo que hasta aquí se está diciendo. Entonces recordemos que el contexto previo de este texto que vamos a analizar hoy es un mal gobierno o un mal gobernante, o un rey injusto, indolente, cruel, abusivo contra el pueblo y por supuesto contra Dios. Ese es el contexto, y en ese contexto es que nos va a decir ahora: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en tu recámara secreta te atrevas a proferir comentario o a proferir ideas de reclamo o absurdas o quizás incluso ilusas contra los gobernantes, porque hay consecuencias. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y bajo ese eslogan concluimos hoy nuestro estudio. Y nos parte el texto con una idea que es una idea común hoy en día, especialmente cuando uno escucha comentarios. ¿Sí? Cuando uno escucha un comentario por ahí como suelto o vago, o cuando uno no quiere hacerse responsable del comentario, o cuando uno no quiere involucrar a la persona que le contó a uno el comentario, entonces uno dice: por ahí andan diciendo esto y me lo dijo un pajarito. Es decir, un pajarito me dijo esto. Sí, por no decir tal persona me lo dijo, me enteré de esta forma, esta persona lo anda diciendo, por no ser claros y concisos, entonces terminamos diciendo: un pajarito me dijo. Pero esa es una idea que no solamente la decimos hoy en día nosotros, sino que históricamente en las diferentes culturas se ha concluido que los pajaritos hablan, es decir, hacen comentarios. Sí, es una idea como para decir: hay comentarios sueltos o en el ambiente, o por ahí la gente está diciendo. Pero también hay una idea, y es que las paredes oyen. Eso también lo hemos escuchado, ¿cierto? Cuando alguien dice: hable pasito o no diga nada, o mejor cállese, porque las paredes oyen, o las tumbas oyen, o las noticias vuelan. Sí, esas son ideas comunes, populares, que se escuchan con frecuencia como para dar a entender: sé cuidadoso con tus palabras, no hables demasiado o no digas cosas inadecuadas o inapropiadas, porque alguien se va a enterar, y si se entera, tú sufres las consecuencias. Es mejor silencio. Hay otro dicho que dice que en boca cerrada no entra mosca.
Es decir, cuida tus palabras, sé prudente con tus comentarios, tus pensamientos, procura cuidarlos. Es mejor no decir o no publicar cosas que puedan ser contradictorias o que puedan ser dolorosas o que puedan ser mal interpretadas por otros, porque tú vas a tener las consecuencias, porque las paredes oyen, las tumbas hablan, las noticias vuelan y los pajaritos vuelan y llevan las noticias. Posiblemente el rey Salomón, cuando hace esta mención en este texto que dice que las aves del cielo llevan la voz y que las noticias tienen alas, está refiriéndose quizás a las palomas mensajeras en la antigüedad, que era una forma antigua como los reyes, especialmente los principados y los gobernantes, llevaban mensajes o trasladaban noticias a otros reinos. Recuerden que había unas palomas adiestradas para llevar noticias, que eran palomas que estaban en los palacios y se les entregaba una sobre o una noticia o una información en el pico o en la pata y ellas las llevaban, o incluso en algunos casos se las amarraban al cuerpo y ellas se trasladaban en vuelo a otros lugares lejanos y llevaban la noticia. De ahí viene el concepto de una paloma mensajera o una paloma que vuela y lleva noticias, o de las aves que van volando y llevan noticias. Pero aquí no está hablando el rey Salomón de una noticia a través de una paloma mensajera o a través de un ave que vuela y lleva la noticia, sino a través de comentarios y personas que escuchan, o espías, o alguien que está detrás de la puerta poniendo cuidado y dándose cuenta de lo que estamos diciendo. Entonces esta es una mención muy interesante para decir, ojo, porque lo que se dice en secreto sale a la luz. Lo que uno cuida y a veces dice que nadie se entere, es lo que más rápido se conoce, se divulga y todo el mundo lo sabe, de tal manera que no pudo mantenerse en secreto. Especialmente el rey Salomón nos dice, tenga cuidado de cuando dice comentarios concernientes a los gobernantes, concernientes a los reyes. Y el contexto aquí es de reyes impíos, reyes malos y reyes injustos y crueles contra la nación. Si vivimos en una nación donde tenemos un rey que es malo, que es cruel, donde tenemos gobernantes injustos, mucho más tenga cuidado con lo que dice, con lo que piensa de ese gobierno, con lo que opina, porque usted no sabe a quién se lo está diciendo. Probablemente usted se lo dice a alguien que a usted le parece que le va a guardar la información, pero es probable que esa persona que lo escuche con atención y que diga, uy, sí, yo también estoy de acuerdo, yo también pienso lo mismo, sea el mensajero que hace pública la noticia, es decir, sea el pajarito que se encarga de llevar y traer y hacer público lo que nosotros le dijimos en secreto, no queriendo que se hiciera público y temiendo también a las represalias del gobernante. Vamos a leer un texto en Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo ha dicho la Escritura una y otra vez y nosotros lo conocemos, y conocemos esto como una especie de proverbio o de frase sabia que nos dice, uno habla de lo que tiene. El mayor tesoro del hombre está en su propio corazón, y si el tesoro es bueno, pues de ahí surge o emanan buenas cosas, buenas ideas, buenos comentarios y buenas reflexiones. Pero si el corazón es malo, ¿qué es lo que sale entonces por los labios, que es la fuente especial por donde se da a conocer lo que hay en el corazón? Pues cosas malas. Entonces lo primero que nos va a decir aquí este texto de referencia es, si yo hago comentarios sobre alguien, lo más probable es que si el comentario es malo, está evidenciando que quien hizo el comentario es una persona mala, que tiene en su corazón o en la base de su corazón ideas o nociones o noticias malas, contradictorias o peligrosas, por eso no se atreve a hacerlas en público. Entonces note que yo puedo hacer comentarios de alguien diciendo esa persona gobierna mal o está obrando mal, pero eso que yo estoy diciendo, posiblemente verídico, pone en evidencia lo que hay en mi corazón. ¿Y qué es lo que hay en mi corazón? Inconformidad, reclamos, molestia, desacuerdo, desaprobación, y ya ese no es el problema del gobernante, sino mi problema. El problema del gobernante es gobernar mal, ser injusto, ser cruel o tirano, ser derrochador.
Ese es el problema del gobernante. Pero ¿cuál es mi problema? Hacer comentarios, quejarme, reclamar, protestar, crear un ambiente nocivo de molestia, de inconformidad inapropiado que puede traer grandes consecuencias, especialmente para quien hace el comentario o para quien se atreve a expresarlo. Entonces las noticias vuelan, es lo que nos va a decir el rey Salomón, y es lo que nosotros queremos enseñar en esta mañana. Las noticias vuelan. ¿Cómo vuelan? A veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? A veces ni siquiera uno dice, ¿cómo se enteró? Y ya eso se supo tan rápido, ¿y quién lo dijo? ¿Cómo se enteraron? No sé, pero ya todo el mundo sabe. Y suele pasar que a veces lo que quisiéramos guardar con mayor cuidado, que no se sepa, es lo primero que se sabe, ¿sí? Y entonces ahí no deja de estar la persona que hace 20 años no nos llama y nos llama, ¿cómo así que pasó esto? Por ahí me enteré. Dice, pero mire, llevaba 20 años sin llamarme y me llamó para averiguar un comentario, un chisme, algo que escuchó por ahí y que ya llegó a los oídos de esa persona. Y eso sucede hoy en día especialmente con los medios de comunicación que hablan de las chivas o las notas periodísticas o lo que nosotros llamamos hoy las noticias virales, que rápidamente, ¿cierto?, como si fuera pólvora o como si fuera una explosión, se divulgan, y a veces noticias falsas, a veces noticias sin comprobar, a veces noticias a medias, noticias un poco tramposas o engañosas o incluso injuriosas, se divulgan para causarle daño a quienes pues están involucrados en esa noticia, porque dañan su honra, dañan su nombre, para después decir, bueno, nos equivocamos, la noticia no era así. Pero cuando dicen eso ya escarnecieron o vituperaron en gran manera el nombre de una familia o el nombre de una persona con esa especie de noticia que vuela. Hay que tener cuidado con la noticia. Entonces lo primero que nos va a decir aquí el rey Salomón para poder entender este consejo es: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Ni aún en tu pensamiento. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no nos está dando una licencia para pensar mal. Es decir, no está diciendo piense mal, pero procura que nadie se entere. Eso no es lo que está diciendo el rey Salomón, porque entonces estaríamos diciendo que él nos está abriendo la puerta para pensar mal, pero como nadie puede leer nuestros pensamientos, entonces nadie se enteraría. Sí, es decir, yo pensé mal contra alguien, pero nadie se enteró. Entonces, como nadie se enteró, esa noticia no se divulga. No ese es el consejo base o el consejo fundamental que nos está dando aquí. El consejo y la orden fundamental es: no piense mal, punto. Como las noticias vuelan, tienen alas y se divulgan con facilidad, lo mejor que usted puede hacer para evitar que las noticias se divulguen, que los comentarios se hagan públicos o virales, o que lleguen a la persona que no queríamos que llegara el comentario, es: no piense mal. No piense mal de nadie. Ahora, el problema cuando se piensa mal no es de quien se piensa mal, sino de quien lo piensa. Ese es el problema. Hay que tener cuidado, porque cuando uno piensa mal de alguien, el problema no es de quien yo pensé, sino lo que yo pensé. Es decir, el problema es mío. Siempre el problema es mío porque está en la base de nuestra mente. Nosotros somos los que decidimos qué pensar o que determinamos qué pensar y qué pensar de algo o de alguien. Y si yo pienso mal de alguien, el problema no está en el alguien de quien yo pensé o proyecté el pensamiento, sino en lo que hay en mi mente o en mi pensamiento que me hace pensar mal sobre alguien, es decir, inconformidad, rebeldía, molestia. Estoy rumiando todo el tiempo mis pensamientos, estoy divagando y cultivando y alimentando mis malos pensamientos, de tal manera que esos pensamientos, tarde o temprano, que albergué en mi mente o en mi cerebro, que alimenté en mi corazón, termino comentándolos. Entonces, la noticia principal que nos da el rey Salomón es: cuando uno hace comentarios, recuerde que esos comentarios, según dice la Escritura, son la fuente del corazón, es decir, de lo que hay en el corazón. Pero también lo que nos está diciendo es: cuando yo hago comentarios, no solamente están en mi corazón, sino que los almacené en mi mente. Y como los almacené, los incubé, los rumié, los acaricié, los consentí, los cultivé en mi mente,
tarde o temprano eso que yo cultivo en mi mente lo comento. Es decir, lo saco a la luz. Y eso es bien interesante, porque el ser humano generalmente no sabe guardar sus pensamientos, porque el cerebro está diseñado para pensar, y él piensa, elabora conceptos, elabora ideas, elabora argumentos, pero esos conceptos están diseñados para que se hagan públicos. Entonces, si usted no quiere que una noticia o una idea o un comentario se haga público, lo mejor es no pensarlo. Porque cuando tú lo piensas, tienes la tentación de cultivar ese pensamiento y tarde o temprano ese pensamiento se hace público. Y cuando se hace público, ya cómo podemos recoger ese comentario viral o ese comentario que se divulga y que tiene alas y que ya no podemos retener. ¿Cómo lo podemos retener? ¿Cómo lo podemos contener? Lo único que podemos hacer es pues asumir las responsabilidades de eso. Entonces lo primero que nos dice el rey Salomón es no piense mal. Y eso es prácticamente imposible, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar y no para de pensar. Incluso dicen muchos científicos del cerebro que aún dormidos nosotros pensamos, y que aún dormidos la mente no descansa, y que aún dormidos la mente está en unos procesos de elaboración, de afirmación, de recordación, de acomodación de pensamientos y de conceptos, de tal manera que la mente ni siquiera durante el descanso nocturno o el descanso del sueño ni siquiera descansa. ¿Cómo hacemos para no pensar mal? Ahora, recordemos que lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón no es no piense mal para que otros lo sepan, o no piense mal según lo que usted considera bien o mal, porque recuerden que nosotros tenemos un código que define qué es lo bueno y qué es lo malo, y ese código no es el código nuestro, ni el código social o público, sino ese es el código que Dios nos dejó, que se llama la conciencia, que está regulada por la palabra de Dios. Entonces, la única forma para no pensar mal es entender que somos pecadores, que tenemos que entregar o consagrar nuestra conciencia a Dios y entregar nuestros pensamientos a Dios y pedirle que dirija nuestra mente y que encamine nuestros pensamientos y nuestra conciencia a su voluntad para que nosotros no desatendamos la ley de Dios, sino que la podamos poner en práctica. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el proceso aquí para no pensar mal es ser santificados, y la única forma de ser santificados es por la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir no pensar mal porque es inevitable tener pensamientos, y gran mayoría de los pensamientos que tenemos no son buenos, ¿sí? ¿Y cómo luchamos contra una función natural o intrínseca de nuestro organismo cerebral o de nuestra mente, que es producir pensamientos? Lo único que podemos hacer es decirle, Señor, te entrego mis pensamientos, obra en mi conciencia, lava mi mente y mis pensamientos para que mis pensamientos se acomoden o sean acordes a la verdad de Dios y cada día pues puedan honrarte a ti y no estar en contravía de tu voluntad. En Lucas 19:40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, que estábamos hablando de que la mente nuestra está totalmente activa, totalmente entregada a pensar, y es imposible nosotros no dejar de pensar porque el pensamiento está en un proceso constante o permanente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, la Escritura regula o delimita el tipo de pensamientos que nosotros debemos tener. Ahora, eso no significa que esos son los pensamientos que nosotros elaboramos en nuestra mente. Eso lo que significa es que es el tipo de pensamientos que Dios aprueba y que pasan el filtro de lo bueno y lo virtuoso y de lo que se debe pensar, es decir, de lo adecuado. ¿Qué es lo adecuado? Que según el código moral o el código ético normativo de Dios
es permitido en la mente de un hombre o de una mujer. ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo que Dios dice? Ok, chulito o carita feliz, pensamiento aprobado, ¿sí? Pensamiento reconocido como bueno o aceptable. Pues lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que tiene buen nombre y tiene virtud alguna y es digno de alabanza. La pregunta es, ¿así son nuestros pensamientos? ¿Quién de todos ustedes tiene un pensamiento así como el que define el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? ¿Hay alguno que puede decir, así son mis pensamientos siempre? Nunca tengo un pensamiento malo, peligroso, egoísta, malvado, cruel. Siempre mis pensamientos son buenos y puros. Pues la respuesta es nadie. Absolutamente nadie puede levantar la mano y sacar pecho y decir, mis pensamientos siempre son buenos y mis pensamientos siempre son virtuosos y mis pensamientos siempre son amables, son verdaderos y honestos y justos. Nadie. Porque todos tenemos pensamientos malos, incluso crueles, incluso totalmente ajenos a lo que nosotros quisiéramos posiblemente hacer, y luchamos y batallamos contra esos pensamientos que se anidan en nuestra conciencia y que decimos, me atormenta una idea de venganza, una idea de crueldad, una idea de maldad, que yo no sé cómo sacármela de la mente, cómo reemplazar ese pensamiento por otro. Pero esa es la realidad. Por eso cuando el rey Salomón dice, no piense mal, pues prácticamente que nos está diciendo algo que no podemos dejar de hacer, porque nosotros siempre pensamos mal. Alguien quedó de llamarnos y no nos llama, ¿y qué pensamos? No pensamos lo mejor. Alguien nos dice, llego temprano y no llego temprano y no pensamos lo mejor. Alguien nos dice, yo te quiero, pero no se reporta el día de los cumpleaños o el día del amor y la amistad y no pensamos lo mejor, sino lo peor, ¿sí? Alguien no nos saludó y nosotros no decimos seguro está enfermo, seguro está distraído, sino que pensamos lo peor, ya no me quiere, ya se olvidó de mí, y siempre esa es la constante y no podemos controlar los pensamientos. Nosotros no tenemos la autonomía de controlar los pensamientos o bloquear los pensamientos y decir esto no lo voy a volver a pensar. Eso es imposible, porque el cerebro piensa todo el tiempo. Lo que sí tenemos la facultad es de pedirle a Dios que en su infinita gracia, que en su infinita bondad y por la acción soberana del Espíritu Santo, obre nuestra conciencia, nos lave, restaure nuestra mente, nos dé unos pensamientos más correctos o adecuados o virtuosos y que encamine nuestra mente a través de su gracia por el sendero de la vida o el sendero del bien. Es decir, si usted no piensa mal, no es porque no piense mal. Si usted no piensa mal es porque usted tiene al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que lo lleva a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable y en lo que es de buen nombre. ¿Me hago entender? Es decir, no es un logro tuyo o mío pensar bien. Si pensamos bien es un logro del Espíritu Santo que por la acción de la gracia operada en nuestras conciencias Él hace o nos conduce o nos dirige o cultiva buenos pensamientos en nosotros. Por eso es importante la lectura, la meditación, el congregarnos, el orar, el alimentarnos de la palabra para cultivar buenos pensamientos, porque de constante, de continuo, somos bombardeados de dentro y de afuera a pensar lo que no corresponde. No piense mal. ¿Por qué? Porque usted está en peligro. Toda persona que cultiva pensamientos impuros o pensamientos malvados corre peligro. Y eso es lo que nos va a decir acá a medida que va desarrollando la idea. Ni aún en tu pensamiento pienses mal del rey, ni en lo secreto pienses mal del rey. Ahora, el segundo paso de esta idea que va a ir ampliándose y que el rey Salomón la va a ir exponiendo para decirnos cuál es el riesgo o cuál es la amenaza de tener malos pensamientos, es que cuando uno tiene malos pensamientos, tiene la tentación inevitable de hacer comentarios. Entonces, si usted tiene malos pensamientos de un gobernante, usted no se los guarda, usted los publica, ¿sí? Incluso los seres humanos tenemos mucha dificultad para guardar secretos. Siempre decimos, ven, te cuento a ti en secreto. Por ahí andan diciendo, te lo cuento a ti solo, pero no quiero que nadie lo sepa. Y ese que le cuenta a otro y a otro y a otro, y ya cuando uno se da cuenta, todo el mundo lo sabe.
Pero el problema fue que tuve un mal pensamiento y ese mal pensamiento o mal motivo de mi corazón me indujo naturalmente a expresar el pensamiento o el comentario o el argumento, y yo lo digo posiblemente de la mejor manera para desahogarme, para quitarme ese nudo en la garganta, hago el comentario en privado o en silencio, o quizás a la persona de mi confianza, pero lo que está diciendo aquí el rey, primero, no piense mal, porque si usted piensa mal, significa que no está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Primero. Segundo, si usted piensa mal, tiene la tendencia natural a hablar eso que está pensando. ¿Sí? Porque los pensamientos se traducen o se comunican o se traducen en palabras. Y esas palabras ya te exponen, porque ya no es un pensamiento mío, sino que es una idea pública o una realidad pública que se puso en conocimiento. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Miren lo interesante, aquí el rey Salomón nos dice lo siguiente: cuando una persona tiene un mal pensamiento, tiene la idea de contarlo, pero como esa persona sabe que es malo y que no se atreve a decírselo a esa persona de quien lo está pensando, entonces lo dice en secreto. Ven que te voy a contar algo por acá, solo para los dos, aquí entre nos, ¿cierto? Aquí entre nos, incluso se habla bajito, se cierra la puerta, se cerciora que nadie esté mirando, y por ahí están diciendo, usted sí sabía, aquí entre nos, me enteré. Pero eso que yo digo, primero, me expone a mí. Segundo, muestra que yo soy una persona malvada porque tengo malos pensamientos, porque esos pensamientos los he guardado y los he cultivado, y porque ahora los estoy haciendo públicos, es decir, estoy infectando o comunicando o coludiéndome con otros para ese mal pensamiento, aunque yo lo haga en lo secreto de la cámara. Dice, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Ahí está hablando de esos comentarios que se hacen en la habitación, ¿sí? Como que se hacen a puerta cerrada. Entonces uno dice, no, aquí a puerta cerrada nadie se entera. Hagámoslo a puerta cerrada. Esos comentarios que se hacen allá en voz baja con la esposa, el esposo, o con los hijos o los hermanos, cuando la puerta está cerrada, cuando ya la luz está apagada y uno dice, pues mire que me enteré, mire que andan diciendo, mire que supe, mire que esto, mire que no me gusta, mire que no me parece. ¿Qué es lo que dice el rey? Ni siquiera en la cama lo hagas, ni siquiera con la puerta cerrada, ni siquiera en la cámara hermética de la habitación lo hagas, porque corres peligro. Miren lo interesante, uno diría, Salomón está exagerando, qué extremista. ¿Cómo así que entonces no puedo comentar lo que no me gusta del gobierno o de las autoridades o de mis jefes? ¿Cómo así que no lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer, pero puedo ser prudente. El rey Salomón aquí dice, la prudencia es no pensarlo y la sabiduría es no comentarlo. Si usted es prudente, procura no pensar mal. Y si usted es sabio, nunca hace comentarios que de pronto no debe hacer y que lo ponen a usted en evidencia y que le abren la puerta de un gran riesgo del cual usted no se puede pues escabullir o escapar. Entonces, mire lo que dice acá, no hagas comentario alguno del rey. Si vas a hacer comentarios, hagas buenos comentarios, verídicos, que afirmen, que sean justos, que tú los puedas decir en público, pero no hagas malos comentarios y mucho menos en privado, porque las palabras vuelan o las noticias vuelan y las paredes tienen oídos. Eso que nos está diciendo acá es no hable nada mal de nadie. Interesante que así lo hiciéramos, ¿cierto? Sería fabuloso el mundo si no pensáramos mal de nadie y si no habláramos mal de nadie o contra nadie. El mundo sería fabuloso porque podríamos confiar en las personas, porque tendríamos la certeza que lo que las personas nos dicen es lo que realmente está en su corazón y porque no habría desconfianza. Pero en muchos momentos nosotros desconfiamos de lo que alguien nos dice, porque uno dice, yo no estoy seguro que lo que me esté diciendo la verdad. Me dijo tal cosa, pero no me parece que sea honesto. Esa persona me planteó esto diciéndome cosas muy bonitas, halagadoras, pero ¿sabe qué? No le creo mucho. ¿Por qué no le creemos? ¿O por qué desconfiamos? Porque sabemos que todos tenemos la tendencia natural por el pecado de pensar mal y de comentar mal. Incluso a veces las personas nos preguntan y nos dicen, no, yo mejor no le digo nada. Entonces decimos, no, gracias, muy amable, ¿sí? Sin comentarios.
Claro que tenemos comentarios, pero ¿por qué no nos atrevemos a hacerlos con determinadas personas? ¿Por qué no nos arriesgamos a hacer ese comentario con algunas personas sobre el gobierno, sobre los vecinos, sobre los pastores, sobre las autoridades o aún sobre nosotros mismos qué pensamos de la vida? Porque a veces no tenemos la libertad de comentar lo que sentimos o pensamos o creemos, porque decimos, esa persona no me da confianza. Lo más probable es que esa persona va a usar mi comentario y lo va a hacer público, o lo va a interpretar de una manera equivocada y yo no puedo evitar cómo lo interprete o cómo lo publique o cómo lo comunique y me pongo en riesgo. Y el rey Salomón nos dice lo siguiente, no piense mal de nadie, mucho menos del rey o del gobernante que está en autoridad y al cual tú le debes respeto y honra. Y en segundo, no comente nada malo de nadie con nadie. ¿Alguno de ustedes ha cumplido ese mandato? ¿Alguno de ustedes nunca ha comentado con nadie nada malo de nadie? Levante la mano. Ninguno. Todos, absolutamente todos, estamos permanentemente alimentando malos comentarios, malos argumentos del gobierno, de nuestras autoridades, de nuestro jefe, de nuestros compañeros, incluso de nuestras familias, incluso de las personas más cercanas, amigos o más seres queridos, hablamos a espaldas de ellos. Incluso a espaldas decimos, imagínese lo que está pasando con fulano de tal, imagínese que me preocupa esto con fulano de tal, pero que él no lo vaya a saber, imagínese que esto no me gusta, pero yo espero que él no se entere. Es decir, estamos incurriendo en contradicción a este mandato que el rey Salomón nos dice, no lo haga. Y nosotros lo hacemos. No hable mal y nosotros hablamos. Entonces uno diría, ¿entonces qué hablo? Pues el apóstol Pablo nos dice, hable solo lo que es verdad, hable solo lo que es justo y necesario, hable solo lo que es amable y bondadoso, y hable solo lo que es necesario y útil para la buena edificación. Pero todo lo que sean comentarios, ideas, quejas, reclamos, aparentemente sutilezas, o chismes o cosas no comprobadas, o dañinas o perjudiciales, no lo hable ni lo piense. Y si lo llega a pensar, no se atreva a comentarlo con nadie, porque en el momento en que usted lo comenta, usted se expone y usted involucra en su queja o en su reclamo o en su inconformidad o incomodidad a otra persona, porque ya no es solo usted inconforme, sino otra persona inconforme también. ¿Sí? Suele pasar como, bueno, ¿y usted qué le opina de este gobierno? Porque a mí no me parece. ¿Qué pasó? Yo ya le sembré la cizaña al corazón o a la mente del otro para que él diga, oye, ¿verdad, cierto? A mí tampoco me parece pensándolo bien. ¿Y usted qué piensa del pastor? Pues es que a mí estas cosas no me gustan. Oye, ¿verdad? Yo no lo había pensado, pero pensándolo bien, pues a mí tampoco. Es decir, ¿qué hice yo? Mi mal pensamiento que incubé y cultivé, lo comenté a otra persona y esa persona lo incomodé o lo indispuse o lo puse a mi favor para ir en contra de alguien generando una protesta silenciosa, posiblemente de formar un bloque, un grupo, una tribu que esté en contra, que se levante en protesta contra una autoridad que no la respete, que no la honre, y eso es supremamente peligroso. Recuerden que así sucedió con Moisés, que los hermanos de Aarón protestaron contra él y Dios los castigó. Así sucedió con el pueblo que muchas veces murmuró. Y la palabra murmurar es como hablar en voz baja y a espaldas de alguien, haciendo un murmullo, como una especie de corrillo de comentarios diciendo, mire, por ahí andan diciendo, me enteré de esto, mire que yo no sé si es verdad o no, pero pues a mí me dijeron, ¿sí? Si es verdad o no, no lo sé, pero por ahí escuché. Esos murmullos, eso que se llama murmuración, dice la Biblia, no lo hagamos porque hay consecuencias. Aunque lo digamos en voz baja, aunque nos tapemos la boca, aunque digamos es para no que nadie lo sepa, eso ya Dios lo sabe, tú lo sabes y lo sabe la persona a quien le comunicamos. Es decir, el comentario es público. Y si es público, hay mucho peligro. No hablemos nada de nadie porque alguien siempre lo va a saber. Primero lo sabe Dios. Segundo lo sé yo que lo dije y lo pensé. Y tercero lo sabe la persona a quien yo se lo dije. Entonces por lo menos ya lo saben tres. Dios, la persona que lo escuchó, si fue una, a quien yo se lo dije, y la persona que lo dijo. Pero también puede ser que alguien esté escuchando detrás de la puerta.
y esa persona que está escuchando o a quien se lo dijimos, no estamos nosotros seguros si va a guardar el comentario. Lo más probable es que no. Lo más probable es que está diciendo, no veo la hora de ir a contárselo a alguien. No veo la hora, me pica la lengua, no veo la oportunidad de comentárselo a alguien en secreto y se hace público. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de personas que escucharon y se dieron cuenta de noticias que no eran directamente para ellos, pero que se enteraron, y eso nos pone en alerta porque las paredes realmente tienen oídos, porque hay personas detrás de las paredes escuchando lo que estamos diciendo. Por ejemplo, eso que yo estoy diciendo ahora, hay personas al otro lado de las paredes de la casa que lo están escuchando. Y si yo digo algo malo, corro riesgo porque alguien lo escuchó. Y si yo dije algo bueno, pues no hay problema porque lo puedo sostener en público y porque no tengo vergüenza o temor de decir nuevamente lo que se me dice que yo dije porque es público. Esther capítulo 2, versículo 22. La Biblia nos habla de un acontecimiento que fue usado por Dios de manera milagrosa para salvar la vida de los judíos. Y ese acontecimiento milagroso fue que hubo unos hombres a las afueras del palacio del rey Asuero que hicieron unos comentarios, así como esos que estamos diciendo, es decir, hablaron mal del rey Asuero, hablaron en secreto contra el rey Asuero pensando, nadie se dio cuenta. ¿Sí? Iban por la calle, saliendo del palacio, posiblemente de su jornada laboral, y caminando hacia su casa salieron ahí diciendo, oye, pero a mí no me gusta lo que hace el rey. Ese rey no hace cosas buenas, ojalá se muera, me gustaría que lo mataran, o incluso a mí me gustaría matarlo. Pero ese comentario que no lo debieron haber hecho, alguien lo estaba escuchando y ellos no se cercioraron. ¿Ustedes se acuerdan quién lo estaba escuchando? Un hombre que se sentaba a las afueras del palacio, estaba así como desentendido, como distraído, como que no se sabía qué era lo que hacía, como que alguien decía, bueno, ¿quién será? No sabemos. Hay un transeúnte, un visitante, un civil que se hace a las afueras del palacio, pero no sabemos quién es, no es una persona importante, no es conocido, no es influyente, simplemente cualquiera, como ese cualquiera que está al lado nuestro en el bus, escuchando nuestra llamada telefónica, como ese cualquiera que está en el puesto de atrás escuchando lo que comentamos cuando vamos en el transporte público con nuestro compañero, familiar o amigo, o como ese vecino que está pasando por el frente de la casa cuando nos escucha conversar. Y dice, no me importa si él escucha porque él es cualquiera. Pero ¿recuerdan quién era ese cualquiera que estaba escuchando el comentario de estos hombres? ¿Quién era ese cualquiera? Mardoqueo. Y efectivamente Mardoqueo era cualquiera para ese imperio, porque era un imperio muy grande, de más de 150 provincias, y Mardoqueo era uno más, cualquiera, un vecino, un cualquiera que no tenía influencia, no era del poder, no era de la aristocracia, no era de la realeza, no era nada. Pero lo que no sabían estos hombres que casualmente hicieron el comentario público sobre el rey Asuero, que estaban planeando un complot para matarlo, era que Mardoqueo, aunque era un cualquiera, tenía a su sobrina en el palacio, que era la esposa del rey Asuero, la reina del imperio, que era la reina Esther. Eso no lo sabían. Y lo que no sabían ellos era que este hombre que escuchó casualmente esta conversa, iba a comunicarle esa información a la reina para poner en alerta al rey porque había un complot para matarlo, pero ellos nunca se percataron de eso. Es decir, ¿las paredes tienen oídos? Sí. ¿Las noticias vuelan? Sí, porque al otro día esa noticia de esa conversa casual en la calle de estos personajes le llegó a oídos de la reina Esther y la reina Esther se lo comunicó a Asuero, al rey Asuero, y el rey Asuero dejó por escrito en su bitácora de historia, en su memoria diaria, en su registro de diario, que había un complot y que Mardoqueo había informado al rey de que esos hombres lo querían matar. ¿Se acuerda que el rey se vengó por este asunto? A estos hombres los mataron porque estos hombres hablaron mal del rey. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es,
Estos hombres que salieron del palacio y en la parte de afuera, cuando ya nadie los escuchaba, hicieron este comentario, ¿pensaron en algún momento que alguien los pudiera haber escuchado? Lo más probable es que no. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hacemos comentarios de alguien pensando que nadie nos escucha. Muchas personas en las calles, en el centro comercial, en el transporte público, en la panadería, nos conocen, pero nosotros no los conocemos. Y nosotros salimos a tomar café y a hacer comentarios. ¿Usted qué le pareció tal cosa? Y tal persona no me gustó. Y fulano de tal supongo esto. Y no me gusta esto del gobierno. Y no me gusta esto de la autoridad que me gobierna. Y las personas están escuchando y pueden llevar la voz y nosotros tenemos consecuencias. O nos puede pasar como le pasó a estos hombres que hablaron mal del rey Asuero, que al otro día estaban muertos porque se habían atrevido a hablar del rey Asuero. Ese texto que yo mencioné dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Lo supo el rey en el menor tiempo posible. Y les quiero decir, Mardoqueo no era un espía. Mardoqueo no era un agente secreto al servicio del rey. Mardoqueo simplemente era un civil que al recibir esa información dijo, hay que poner en conocimiento porque esta noticia o esta información es muy peligrosa en contra del rey, y el rey del cual están hablando que quieren matar es el esposo de mi sobrina, cosa que nadie sabía, pero eso sucedió así. Y noten lo que dice Éxodo 22, 28, que es un mandato público, oficial, vigente y permanente del cual debemos atender. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es decir, es un mandato establecido con precisión y con claridad en la ley de Dios. No hablarás mal del rey, ni de ningún tipo de autoridad. Y no maldecirás o injuriarás o ofenderás al juez, es decir, a los magistrados que determinan justicia en una nación. Está establecido. Entonces, siempre que tú haces un comentario, así sea en privado, así sea en la cama, así sea en secreto, así sea de la manera más prudente o sigilosa aparentemente contra el rey o el gobernante, tú estás violando la ley de Dios. Porque tú estás atreviéndote a violentar un mandato y es no injuriarás al juez y no maldecirás o no atentarás o no pensarás mal contra el gobernante al punto de que ese pensamiento pueda ejecutarse. Luego en Eclesiastés 8.2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Te aconsejo que guardes. Si el rey da una orden, obedécela, aunque no te guste. Si el gobernante o la autoridad da una orden o un decreto, pues acéptalo, aunque no te gustes, pero no hables mal, no lo maldigas, porque ese gobernante lo puso Dios, porque ese gobernante es parte de la manera como Dios gobierna en tu nación, y porque ese gobernante también merece respeto y honra de parte del pueblo, de los súbditos o los que están bajo su cuidado, porque así Dios lo estableció. Luego miremos otro texto bíblico que está en 1 Samuel 24, 6 al 10. Dice la Biblia, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Muy bien. Dejé unos textos por aquí sin leer, que quisiera leerlos antes de avanzar en el siguiente punto, y es Segunda de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Recuerden que este es el episodio cuando el rey asirio estaba preparándose para atacar a los hebreos, y el rey asirio se preparaba y decía, bueno, hagamos una emboscada en tal lugar, y rápidamente el rey hebreo se enteraba, y así sucesivamente. Entonces él un día reunió su ejército y dijo, bueno, es que hay algún infiltrado, hay algún soldado asirio infiltrado o agente secreto pasando información a los hebreos. Y uno de los que lo escuchó le dijo, no, señor rey mío,
No hay ningún infiltrado entre nosotros, todos somos leales a tu gobierno, pero resulta que allá en el pueblo hebreo está el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo es un vidente, es decir, tiene visiones, y lo que usted habla en la cámara más secreta, que nadie lo escucha, inmediatamente el profeta Eliseo lo sabe porque Dios se lo revela y va y se lo cuenta al rey. Por eso no ha podido prevalecer ningún plano, ninguna estrategia contra los hebreos. Respondiendo a lo que estamos diciendo acá, que no digas nada, porque siempre habrá alguien que lo puede saber y lo puede comentar. Lucas 12:3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es decir, Dios es el que se encarga de difundir todo lo que nosotros pensamos o decimos en secreto. Entonces, Dios se encarga a través de muchos medios, que a veces a nosotros no nos gustan, como la persona que lleva el comentario y dice, pero me molesto mucho, nunca le vuelvo a contar más a esta persona, nunca nada, porque todo lo que cuento lo publica. No le vuelvo a contar más, es un chismoso, entrometido. La pregunta es, ¿y por qué tú no cuidaste tus palabras? Era mejor no haberlas dicho, para que no le eche la culpa a otro. Ahora, si esa persona no existiera, imaginémonos que no le vuelves a contar nunca más a esa persona, porque no es de tu confianza y ya no te gusta porque te puso en evidencia. La pregunta es, ¿será que lo que sigas comentando nadie lo va a saber? Y la respuesta es no. Siempre si tú comentas con personas confiables también se va a saber. Y aún con personas que nunca comenten se va a saber, porque dice la Biblia que lo que se dice en secreto Dios se encarga de ponerlo en público, que lo que se dice en privado Dios se encarga de ponerlo en evidencia, antes, durante o después de los hechos. Miren que hay otro texto acá interesante que me llama la atención de las paredes que oyen. Acá hay una pared que oye, Génesis 18, 9 y 10. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y se acuerdan qué pasó con Sara? Se rió. Y recuerden que estos mensajeros le dicen a Abraham, ¿y por qué Sara se rió? Entonces Abraham dijo, ¿Sara? ¿No está escuchando? Le dijeron, sí, ahí está detrás de la puerta escuchando, y se rió. Y Sara dijo, no, yo no me he reído, mi señor, ¿cómo se le ocurre? Tú te reíste. Y por eso el nombre del hijo que va a nacer se llamará Isaac, que significa risa, o me dio risa, o me causa risa. Es decir, así como Sara estaba escuchando detrás de la puerta, o así como la esposa muchas veces escucha lo que el esposo habla, o escucha la llamada, o está ahí pasando con un trapito, la escoba, intentando limpiar y resulta que no está haciendo aseo, sino intentando escuchar, poniendo oreja. Sí, muchos son así, que uno los llama chismosos o entrometidos, que están ahí como de la familia Miranda, mirando todo el tiempo, observando para ver qué escuchan y después decir, mire lo que me enteré. Pero eso no era para mí. Primero, no lo debiera escuchar. Segundo, si ya lo escuché, no lo comente. Y tercero, si ya lo comenté, no lo haga. Que es lo que nos está planteando el rey Salomón. 3 pasos prácticos para evitarnos problemas en el gobierno, o para evitarnos problemas con los demás, o para evitar tener desacuerdos con los que comparten con nosotros. Primero, no piense mal. ¿De acuerdo? Segundo, si piensa, no diga nada y no comente nada. Ni bueno ni malo, no comente porque usted se pone en riesgo. Y tercero, si usted lo comenta, no lo haga. Ya cometió el grave error de pensar. Ya cometió el grave error de decirlo. Sea a una o a 2 personas, ya lo dijo, ya no lo puede recoger. Entonces, ahora procure no hacerlo. Porque así como no pudo evitar pensar, así como no pudo callar el pensamiento y lo hizo público, usted corre el peligro, ahora que hizo público el pensamiento, de hacer lo que usted dijo que estaba pensando hacer. ¿Sí me hago entender? Hay personas que dicen, yo como sea me voy a vengar de esa persona. Cuando a esa persona le va mal, ¿qué es lo primero que uno piensa? Ah, Julano de tal me dijo que se iba a vengar. Debe ser esa persona la que le hizo daño. Yo estoy en desacuerdo con esa persona en mi trabajo. Algún día le contaría al jefe lo que está haciendo. Y resulta que nos enteramos al mes siguiente que lo echaron a la persona. Y uno dice, debe ser que la persona que me dijo
que iba a hablar con el jefe, habló y lo hicieron echar. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿a quién culpamos? Al que nos hizo el comentario. Alguien dice, esta persona me cae mal, ojalá se muera. Me alegraría verlo muerto o saber que está muerto. Y resulta que la semana siguiente aparece muerto. ¿Uno qué piensa? Pues a mí esa persona me dijo que lo quería ver muerto. A mí esa persona me dijo que quería quitar la vida. A mí me dijo que le alegraría la noticia de verlo mal y ya lo vemos mal. Posiblemente esa persona tiene algo que ver. ¿Sí me hago entender? Ese es el peligro. Lo que se piensa mal, se dice mal, y lo que se dice mal, se hace mal, y es inevitable. Supongamos que aquí, como está diciendo el rey, se habla del rey, que alguien dijera, ojalá ese rey o ese presidente o ese gobierno lo maten, no me gusta, quiero que lo maten, o me gustaría matarlo. Y resulta que a los pocos días aparece un atentado contra el gobernante. ¿Qué nos van a decir los que nos escucharon? Ah, ¿usted está involucrado en ese plan, en ese complot? ¿Usted planeó o fue usted el que armó todo eso para poder realizar lo que me dijo en secreto que estaba pensando hacer? Es decir, yo ya soy un sindicado directo porque yo dije un comentario el cual me compromete y me hace responsable de que lo que le pase al gobernante o le pase a esa persona, yo tengo responsabilidad. ¿Sí? Por eso muchas personas ponen denuncias cuando alguien les dice yo quiero matarte o yo quiero verte muerto, inmediatamente ponen denuncia, dice si me pasa algo, fulano de tal hizo una publicación tal día contra mí, amenazándome. Eso es una amenaza directa. Aunque esa persona nunca la ejecute, si eso le llega a pasar a la persona, a la persona afectada, el sindicado número uno es quien lo dijo, porque él hizo comentario sobre el rey. Por eso dice el texto, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, no puedes evitar que se sepa. Alguien lo va a decir. Si no lo dice una persona que lleva el comentario, si no lo dice la persona a la que usted se lo comentó porque te traiciona, lo va a decir alguien que lo escuchó en voz baja, a espaldas o detrás de la puerta, y lo va a decir. Alguien que se enteró casualmente o que por ahí pasó sigiloso para aprender o escuchar lo que estaban diciendo, o Dios se va a encargar de decirlo. ¿Sí? Dios se va a encargar de decirlo. Es muy importante eso. Cuida lo que dices y con quién lo dices y cómo lo dices, porque tú corres riesgo. El riesgo no lo corre el rey, el riesgo lo corres tú, porque cuando eso se dice o sucede, tú eres la primera persona indicada. Por eso David nos dice en ese texto que yo leí recientemente del libro de Samuel, nos dice el rey David que él bajo ninguna circunstancia pondría las manos sobre el ungido de Jehová. ¿Recuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David? Saúl tenía todo el ímpetu para matar a David y había propuesto asesinarlo por su propia mano. Él lo quería matar por sí mismo y si no lo podía matar por su propia mano, él quería que otros lo mataran, pero Saúl estaba guardando el momento, como ese dulce momento cuando le dijeran, matamos al rey David o matamos a David. Al intruso David lo matamos. Y Saúl iba a hacer fiesta, porque Saúl decía, qué bueno, no lo maté yo, pero alguien lo mató y lo quitamos del lado. Recuerdan que en la historia, que es un relato hermosísimo, cuando David está huyendo, 2 veces David tiene en boca de mano o a boca de jarro a Saúl para matarlo. ¿Recuerdan? Una vez en una cueva y otra vez en otro lugar de un valle. Lo tiene al lado, que Saúl fue a hacer las necesidades físicas a la entrada de la cueva y David había dormido en la cueva. Y en otra oportunidad Saúl se quedó dormido y David llegó al campamento donde estaba y se llevó una botella, una jarra con agua y en otra oportunidad llevó un pedazo del manto. Es decir, 2 veces tuvo David frente a Saúl. Saúl era el peor enemigo de David. ¿Qué hubiera podido hacer el rey David allí? ¿Matarlo? David era rey, David era un perseguido político por el rey. Todo el pueblo y todo el país sabía que Saúl iba a matar a David tarde o temprano. ¿Qué era lo que hubiera podido hacer David? Vengarse. Y hubiera podido justificar y decir, es que si él no me mata, yo lo mato. Es decir, yo me adelanté para que no me matara. Lo hice en defensa propia y en algún sentido era válido. Jurídicamente, en cuanto a estándares prácticos, era válido.
Pero David dijo lo siguiente: líbreme Dios de alzar la mano contra el ungido de Jehová. Que Dios me guarde, que Dios me evite hacer ese mal que ustedes me están insinuando, y que posiblemente David en algún momento lo hubiera pensado. O yo me lo mato, lo puedo matar porque él tenía ejército y era un hombre guerrero y muy valiente. Pero él dice que Dios me guarde, nunca levantaría mi mano contra el ungido. Y eso es muy importante porque lo que nos está diciendo aquí es, si aún el rey obrara mal, nunca usted piense mal de él, nunca diga mal y nunca vaya a pretender hacer mal contra el rey. ¿Por qué? Porque ese rey lo puso Dios. Esa es la autoridad que Dios puso para tu propio bien y para la gloria del Señor. Y si tú quieres quitarlo del paso, causándole daño, causándole mal, o destruyéndolo o matándolo, tú corres peligro porque tú estás quitando del paso o del frente a alguien que Dios puso para un propósito. ¿Me hago entender? Aunque sea el gobernante más cruel o más malvado o más desorientado de su función de gobierno, no haga mal. Primera de Samuel 26:9 dice, y David respondió a Abisai, no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No lo mates, no hagas eso, por favor, por lo que más quiera, no levantes tu mano contra el rey, porque quien lo haga es culpable de asesinato y tiene grandes consecuencias en este mundo y también en la eternidad. Segunda de Samuel 1:14 dice, y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Noten que David reprochó a aquel que le llevó la noticia que había matado a Saúl. Este mensajero pensó que David se iba a poner feliz. Cuando le dije, mire, yo me encontré a Saúl en estas consecuencias, en estas condiciones, él me dijo que le ayudara a matar y yo lo ayudé y lo rematé. Y vengo a traerle la noticia de que ya Saúl es un hombre muerto. Él pensó que David le iba a decir, qué bueno, te felicito, te voy a premiar, te voy a dar una cantidad de dinero como premio por haber logrado derrotar a mi peor enemigo. Eso hubiera sucedido posiblemente en un gobierno como los nuestros, que hubieran dicho, bueno, usted mató a un gran enemigo del pueblo, del gobierno, entonces te premiamos, te exiliamos en el extranjero, te damos dinero, te honramos, te damos un cargo público, y posiblemente eso pensó este mensajero. Si yo soy el que le llevo la noticia y llevo la evidencia de que Saúl está muerto, el rey se va a poner feliz y me va a honrar. Pues recuerdan qué le dijo el rey David. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo lo hiciste? No tuviste temor, no tuviste respeto, no tuviste consideración, extendiste tu mano y mataste al ungido de Jehová. ¿Y recuerdan qué le hizo David a ese hombre? Le dio la noticia y inmediatamente lo mandó a matar. Dijo, no merece vivir porque es un asesino. Y el problema no era que fuera un asesino común, sino que era un asesino del rey, que era el rey que Dios había puesto en Israel, ungido por el profeta Samuel. Es decir, es muy serio pensar mal, es muy grave hablar mal, pero es muy cruel hacer mal, porque es muy malvado de nuestra parte, aunque aún tuviésemos algunas justificaciones, no tenemos derecho, no tenemos permiso jurídico ni moral para atentar contra nadie y mucho menos contra nuestros gobernantes. Debe morir el hombre que mató a Saúl. Él vino por lana y salió trasquilado. Vino diciendo, lo logré. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Dónde me van a poner? ¿Dónde me van a honrar? ¿Dónde es el palco donde me van a promocionar como el defensor del rey David, que logró matar a su peor enemigo? Y el rey David dijo, eso no se hace. Y lo mató. Segunda de Crónicas 1:10-12. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Es decir, si tú sabes que hay malos gobernantes o malos gobiernos o malas autoridades, lo que debes hacer es orar por ellos, debes pedir a Dios sabiduría para saber cómo reaccionar y cómo intervenir,
pero nunca pensar mal, hablar mal, ni obrar mal, porque hay consecuencias. En Daniel capítulo 1, versículo 4 y versículo 17, dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, Dios a estos jóvenes que procuraron, que se dispusieron a hacer lo bueno, que se dispusieron a hacer la voluntad de Dios y ser sabios, Dios les dio sabiduría, inteligencia y ciencia, y les dio gran capacidad y les dio un estatus honorífico en el imperio del rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Por qué? Porque se dispusieron a hacer el bien, porque se dispusieron a hacer lo bueno y porque procuraron entender que ellos estaban gobernados por Dios y que nada lograban pensando mal contra Nabucodonosor, que nada lograban hablando mal contra Nabucodonosor y que nada lograban haciendo mal contra Nabucodonosor. Nabucodonosor era un emperador cruel, severo, injusto, malvado. Daniel y estos 4 jóvenes inteligentes hubieran podido sublevarse. ¿Qué tal una protesta, una marcha contra el rey? ¿Qué tal unas consignas públicas? ¿Qué tal una huelga de hambre? Ellos hubieran podido hacer muchas protestas para poner en evidencia el mal gobierno de Nabucodonosor. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos temieron a Dios y porque ellos sabían que aún este gobierno injusto y aún esta esclavitud de la cual ellos eran víctimas, pues hacía parte del plan de Dios y que Dios iba a obrar o a cumplir su propósito con ellos en Babilonia y que más bien ellos iban a ser un instrumento de bendición y no un elemento de contradicción en el imperio. Entonces noten, amados hermanos, en lugar de pensar mal, pensemos bien. En lugar de hablar mal, hablemos bien. Y en lugar de hacer mal, hagamos bien. Si quieres pensar bien, piensa lo verdadero que viene de Dios. Y si quieres hablar bien, pues habla la palabra. ¿No tienes nada bueno que decir? Pues habla la palabra. Lee la Biblia, medita la Biblia, recítala, memorízala, cántala, publícala, compártela, porque eso es digno y eso tiene que ver con nuestro deber y nuestra obligación sabia. ¿Por qué todo esto? Dice, porque las aves llevan la noticia y el rey lo sabe, y si el rey se entera que tú estás haciendo una denuncia de peligro, de amenaza contra él, te manda a encarcelar o te manda a matar. ¿Qué quieres? ¿Que por hacer un comentario inapropiado te expongas a una cárcel? ¿O te expongas a una sanción pública? ¿O te expongas a una muerte temprana simplemente porque hiciste una amenaza contra el gobernante? Porque dijiste que quiero matar a alguien, o te expongas a que te quedes sin trabajo. Hay personas que por imprudencia, por comentarios, por murmuraciones se quedan sin trabajo, se quedan sin amigos, se quedan sin oportunidades, se alejan las personas buenas que estaban con ellos, que dicen, no, yo ya me cansé, yo esa persona no la quiero tener cerca, esa persona es peligrosa, esa persona es traicionera, yo con ella no quiero nada, y se alejan de nosotros porque nosotros hemos obrado mal. ¿Cuántas personas han tenido consecuencias civiles, jurídicas, porque han obrado mal contra un vecino, maldiciéndolo o amenazándolo, o contra el jefe, o contra el gobernante, y terminan presos? ¿Por qué? Por injuria, por calumnia, por daño al buen nombre, por deshonra, por amenaza pública, por sedición, por sublevación, por rebeldía. ¿No es bueno evitar todo eso? Ahora, lo más importante aquí no es la consecuencia temporal, lo más importante aquí es evitar la consecuencia eterna. Y la mejor forma de evitar la consecuencia eterna es piense en lo que Dios piensa, lo correcto y lo justo, lo que viene a través del Evangelio. Y hable lo que Dios aprueba y para lo cual Dios nos llamó, que es predicar el Evangelio. Dios nos ha dicho, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, no te calles. Eso sí lo puedes hablar con libertad. Para eso no necesitas en voz baja ni decirle aquí entre nos, ¿sí? Porque cuando es el Evangelio, háblalo duro para que todos escuchen. Predica, pregona, voz en cuello, en las redes, en tus comunicaciones, en tus llamadas, en tus conversas en la familia, en tus tertulias. Habla de Dios, medita en la Escritura, lee la Biblia duro, en voz alta, no hay problema, es la Escritura. Si alguien te dice, ¿qué dijiste? Mire, este fue el versículo que dije. ¿Qué fue lo que comentaste? Mire, este fue el comentario que hice, está en la Biblia.
¿Qué fue lo que dije que dijiste que no me agradó? Mire, yo lo que dije fue lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el profeta Isaías, lo que dijo Moisés, lo que dijo Jesús. Si no te agrada, pelea con el autor de las Escrituras. Si no te gusta, discute con Dios, que es el Dios de la revelación y el que nos dio la autoridad y el encargo de predicar. Y Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométanse todos a las autoridades que Dios ha puesto, porque Dios las puso. Esa autoridad que tienes en tu casa, Dios te la puso. Esa autoridad que tienes en la iglesia, Dios te la puso. Esa autoridad que tienes en el trabajo, Dios te la puso. Y esa autoridad que tienes en el Estado, que tenemos en el Estado, Dios nos la puso. ¿Qué debemos hacer? Someternos, no hay otra. Pero someternos con gratitud, con alegría, con oración, con esperanza y con evangelio. Nos sometemos no por resignación o porque toca, sino que nos sometemos con la esperanza viva del evangelio, de que aunque esa autoridad sea para juicio, tenemos el evangelio que es para vida eterna. Que aunque esa autoridad sea para condenación de una nación, tenemos el evangelio que nos da libertad y vida eterna. Daniel sabía cuando fue llevado cautivo a Babilonia que ese rey Nabucodonosor era malvado y era altivo y arrogante. Eso lo sabía Daniel, lo sabían todos los judíos, los hebreos. Pero Daniel no se sublevó. ¿Por qué? Porque aunque él sabía que esa autoridad era mala, Daniel sabía que Dios estaba con él y que Dios lo había llevado a Babilonia para hacer bien a mucho pueblo, igual como sucedió con José cuando fue llevado al faraón. José sabía que el faraón era injusto, que era malvado, que era idólatra, que era politeísta, pero no se sublevó porque José sabía que Dios lo había llevado allá con un propósito y no era enfrentar al rey, no era enfrentar al faraón, que el propósito era salvar a su pueblo a través de las medidas y a través de los encargos que él iba a cumplir en Egipto. La pregunta es, ¿por qué hablas mal de otros? ¿Crees que hablando mal de otros te engrandeces a ti? ¿Crees que hablando mal de otros haces quedar mal a otros y tú quedas bien? No, cuando tú hablas mal de otros, el que queda mal eres tú, porque quedas como una persona inconforme, resentida, traicionera, que hablas a espaldas de otro, como una persona chismosa, como una persona que lleva y trae, y quedas mal tú. Además, si eso que tú dices le pasa a esa persona, el primer sindicado eres tú. ¿Por qué no hablas lo bueno? En lugar de hacer comentarios en voz baja, haz comentarios en voz pública, y en esa voz pública lo único que puedes comentar sin censura es el Evangelio, porque el Evangelio es sin censura, porque Dios lo dejó para su gloria y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, por causa del Señor, o porque el Señor nos lo encargó, nos lo dijo o nos lo enseñó, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y continúa el texto, someteos a toda institución humana, autoridades bancarias, jurídicas, políticas, institucionales, sociales, civiles, sométase porque fueron puestas por Dios. En lugar de rebelarnos, someternos. En lugar de comentar cosas inapropiadas, predique el Evangelio. En lugar de pensar mal, pon pensamientos de bien a través del Evangelio y de seguro que te va a ir bien, porque las noticias vuelan. ¿Qué noticias quieres tú que vuelen? ¿Cuáles serían las noticias que serían bueno que volaran más rápido? El Evangelio. Y si tú quieres que las noticias del Evangelio vuelen y se divulguen, pues hable de ellas. Si tú quieres que ese Evangelio se difunda, pues habla de él porque se va a difundir rápidamente, porque las noticias vuelan, sean buenas o malas. Pero si tú quieres que las noticias que tú piensas de mal sobre alguien no vuelen, pues ni las piense, ni las comente, ni las haga, y de seguro que no vuelen. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, que tengamos más tiempo y más entereza, más voluntad y más compromiso para predicar el Evangelio con denuedo, para esforzarnos sosegada y denodadamente por predicar el Evangelio y no por hablar mal de los demás, y mucho menos del gobierno, que no logramos absolutamente nada y sí traemos para nosotros resentimiento, acusaciones, maldad y nos hacemos daño nosotros mismos. Ten en cuenta eso, el gobernante que tenemos, Dios nos lo proveyó. Entonces, por más que tú hables mal, no lo vas a quitar hasta que Dios no lo quite por su infinita soberanía. Ahora, puede que tú hables mal de este gobierno. ¿Piensas que hablando mal se va a quitar? Probablemente se quita este y viene otro peor.
Entonces, ¿qué logramos? Salimos de uno peor para uno más malo. Entonces tengamos en cuenta que el único que nos puede gobernar sabiamente es nuestro Dios y que lo único que podemos predicar sin censura es el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Así como hoy hablamos de que los comentarios insidiosos y sediciosos vuelan, pues también el Evangelio vuela, porque es un mensaje, es una comunicación, es un discurso que explicado y expresado sabiamente y publicado y proclamado adecuadamente, se puede hacer viral también. Entonces, el llamado que tenemos es no hagamos comentarios indebidos, pecaminosos, que nos ponen en evidencia y de los cuales tenemos que arrepentirnos, sean verdaderos o no. Lo que sí podemos hacer sin callar, como dice la Escritura, hable y no calles, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar, predica el Evangelio, porque cuando la iglesia predica, se divulga la verdad. Cuando la iglesia comparte y proclama el Evangelio, esa noticia del Evangelio vuela y llega a otras latitudes, a otros lugares, a otras regiones, a otros rincones, y muchos otros se hacen responsables del Evangelio. Sea que lo rechacen, o sea que lo reciban y lo crean, las noticias del Evangelio deben volar y deben llegar a lo más recóndito del corazón y a lo más lejos del universo, para que sepan que hay un Dios, que hay una verdad, y que si no se someten a ella, serán juzgados por ella, y que si la creen, tendrán vida y tendrán esperanza. Gracias, Señor, por ayudarnos a predicar, por evitar que seamos comentaristas inapropiados, insidiosos de cosas que no nos corresponden, que no tenemos control y que ni siquiera sabemos si son verídicas, y que nos ayudes a ser predicadores de la verdad, de la justicia que viene por el Evangelio. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.